Buen día, bienvenidos a Vía Universitaria, el programa institucional de la Universidad Surcolombiana. El día de hoy tenemos un análisis de las elecciones que se llevaron a cabo el pasado 9 de marzo en todo el país. Para hoy tenemos un invitado muy especial de nuestra Universidad Surcolombiana, el jefe de programa de Ciencia Política. Él es Luis Fernando Pacheco Gutiérrez, abogado, además especialista en desarrollo personal y familiar y además candidato a maestría en Relaciones Internacionales. Buen día, profesor, ¿cómo está? Adelaida, muy buenos días y muchísimas gracias a ti y a todas las personas televidentes que nos acompañan. Bueno, aquí tenemos a este gran maestro y académico que nos acompaña en Vía Universitaria. Hoy iniciaremos este gran programa con una pregunta que nos acontece a todos los jóvenes y es ¿qué es la democracia, profesor? La democracia es la manifestación, etimológicamente hablando y como lo conocemos todos, es el gobierno del pueblo, el gobierno de las mayorías. Y es la manera, una de las formas de gobierno a través de las cuales la ciudadanía expresa la manera en que se debe gobernar y en que se debe generar el sistema de gobierno que debe regirlos. Ahora veamos un sondeo que hemos hecho para todos nuestros televidentes de nuestra universidad, de los jóvenes de la Universidad Surcolombiana, qué piensan sobre la democracia y si creen o no en ella. Veamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristian López, estudiante de Ingeniería de Petróleos, tercer semestre. Bueno, para mí el concepto claro de democracia es el arte, digamos, de dar a los ciudadanos, el arte de elegir y ser elegido, ¿no? En cuanto a mi pensamiento acerca de la democracia, yo podría decir que sí creo, porque en ciertos momentos de la vida tenemos la oportunidad de elegir y de opinar. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Hurtado Ramos y soy coordinadora de la Coordinadora Departamental de Estudiantes de Secundaria del Huila. Para mí la democracia es el espacio o la oportunidad que tienen los ciudadanos o el pueblo colombiano para poder elegir y dar sus postulados con respecto a lo que entienden por las necesidades que ellos tienen, ¿sí? Es el espacio que nosotros tenemos para decir qué queremos en nuestro país. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Andrés González, soy egresado de la Surcolombiana de Derecho. A la pregunta ¿qué es la democracia? Bueno, pues es un sistema político mediante el cual se supone que la gente tiene una participación activa, desde los grupos mayoritarios hasta los minoritarios. Eso es en principio, ¿no? Esa es la tesis. Mi nombre es César Darío Muñoz, soy estudiante de Ingeniería de Petróleos. En cuanto al concepto de democracia, para mí democracia es darle el poder al pueblo de elegir a sus gobernantes. En cuanto a la democracia en este país, no estaría tan de acuerdo que si la hay aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces el poder podría llevar a manipular el pensamiento de las personas, a no permitir que las personas elijan a propia conciencia. En Colombia tenemos grandes falencias con respecto a la democracia, estamos muy lejos de tener una real democracia por la falta de participación primero que tenemos como ciudadanos y por la falta de pensamiento crítico que hay dentro de las mismas instituciones educativas y las familias, los jóvenes. En sí todos los ciudadanos tenemos una falta de identidad por lo que nosotros somos y por ende no estamos ejerciendo nuestros derechos y no los conocemos. Sí, creo que en Colombia hay democracia. No, es una fachada, o sea, para mí es como democracia es una fachada en Colombia donde se tapa la corrupción, que el poder lo manejan unos pocos y que digo fachada porque, o sea, hay elecciones y todo, pero pues muchas veces son manipuladas y siempre van a quedar los mismos, o sea,
los gobernantes nunca van a cambiar, siempre van a quedar los mismos y pues eso no es democracia, no le dan en sí el poder al pueblo de elegir a los que de verdad se quiere. Buenas, mi nombre es Derian Rodríguez, estudio física. Para mí la democracia es participación de todos para las acciones gubernamentales y para tomar decisiones respecto al país y la legislación, ¿no? Que si creo que hay democracia en el país en ese momento, no lo creo. Porque desde que se implantó este modelo, el país siempre ha estado en las mismas 7, 6 familias durante toda la historia, el poder de la presidencia, y no creo en la democracia en este momento, y más con la destitución de Petro en estos momentos. Pues no, yo no creo en la democracia en estos momentos en Colombia, es una mentira. Personalmente, bueno, en el caso pues, de Colombia yo pensaría que una democracia como tal no hay. Ahí es una ley de las mayorías, ¿sí? Y bueno, incluso podría haber una plutocracia más bien, que mandan pues, los que tienen el recurso económico, porque pues finalmente pues, los políticos se doblegan ante el recurso económico de alguna u otra forma. ¿Por qué? Pues porque el sistema es así, o sea, es un sistema que pues en mi concepto es perverso, sencillamente. Después de este sondeo, profesor, nos damos cuenta de que los jóvenes responden a no creer en la democracia, no creen. ¿Qué considera usted, profesor? ¿Por qué los jóvenes no creemos en estos momentos en la democracia? Que es perfectamente normal. Cuando yo te decía que la democracia es la manera en que el mismo pueblo, la misma ciudadanía decide quién ha de regir sus destinos, pues esa es una herramienta. ¿Cuál es el fin? El fin es el bienestar. Si yo decido quién me ha de gobernar, pues eso es apenas un mero instrumento. Lo verdaderamente importante es para qué. Y el para qué se traduce en bienestar, se traduce en un sistema, en una calidad de vida, se traduce en un sistema de salud óptimo, en un sistema de educación óptimo, en un sistema de libertades garantizado, en un equilibrio, una serie de garantías que nosotros no tenemos. Entonces, cuando yo hago un sondeo en un país como el nuestro, con todas las falencias que tenemos institucionales y demás, pues es lógico que los resultados sean estos. Si yo comparar estos resultados con los países donde hay mayor nivel de vida, por ejemplo Dinamarca, Suecia, Noruega, vemos que el nivel de aceptación es distinto, porque quien ha ejercido el poder o quienes han ejercido el poder históricamente lo han hecho diferente y los resultados se pueden palpar. Bueno, queridos televidentes y profesor que nos acompaña, tenemos una cifra de personas que tenían que haber ido a las urnas, que es 32.835.856. Esa era la cantidad de personas que deberían haber ido a las urnas. Sin embargo, tenemos que tan solo 14.310.367 se acercaron a las urnas a elegir a nuestros representantes. ¿A qué se debe este fenómeno, profesor? Pues la respuesta de a qué se debe obedece precisamente a lo que hablábamos inmediatamente anterior. Si yo no he visto que las cosas hayan cambiado en los últimos 200 años, ¿qué más me da ir a votar para que las cosas sigan igual? No hay un cambio visible. Yo pienso que los dos cambios visibles más cercanos en la historia de nuestro país fueron el que motivó la Constitución del 91, en 1990, el movimiento en torno a la Constituyente, la séptima papeleta, y un leve espejismo de eso hace 4 años, quizá con lo que se denominó la ola verde. Salvo esas dos leves excepciones, pues la situación en este país nunca ha tenido ninguna otro síntoma de verdadero cambio. La gente tiene la percepción de yo para qué manifiesto, voy y manifiesto mi voto. A esto se suma un debate que yo tampoco tengo una posición clara al respecto, definitiva, y es el tema de si el voto debe ser obligatorio, ¿no? En la mayoría de países de Latinoamérica el voto es obligatorio y el porcentaje que no vota está obligado a demostrarle al Estado por qué no votó, y es muchísimo, me parece a mí, más favorable, entre otras cosas porque el sistema de inscripción de la cédula a mí me parece un absurdo. Es ven y acredítame tu calidad de ciudadano de este país para votar, pero es que cuando usted me cobra impuestos yo no necesito acreditarle la ciudadanía, usted me los cobra per se, y cuando me necesita para algo me los cobra, porque para yo actuar bajo un derecho tengo que ir a demostrarle que estoy. Entonces incluso mutar al sistema de voto obligatorio podría empezar a cambiar este fenómeno, pero eso no es fácil porque el cambio que se debe dar en este país no es un cambio de normas, o sea, nuestro Congreso podría ir y legislar para establecer un acto, una reforma a la Constitución que estableciera que la gente
gente debe votar obligatoriamente. Y tampoco creo que eso solucionará el problema automáticamente, porque lo que se debe generar son pautas culturales para que la gente acepte y cambie esta manera de ver las cosas. Bueno, ahí veíamos al profesor Luis Fernando Pacheco con sus análisis sobre la democracia. Vamos a una pausa institucional y ya regresamos. A los oyentes que nos acompañan a esta hora en Radio Universidad Surcolombiana, 6 minutos, 6 en punto de la tarde. Esta es HJM 61, emisora de la Universidad Surcolombiana, principal centro de educación superior del sur del país. Escúchanos en 89.7 FM, Radio Universidad Surcolombiana, la radio de pensamiento universal. Después de esta pausa institucional, regresamos con el programa de análisis de las elecciones que ocurrieron el pasado 9 de marzo en todo el país y pues en nuestro departamento de Huila también. Vamos con un poco entrando más en materia en cuanto a los resultados a la Cámara. Profesor, ¿qué significa para el departamento de Huila que las curules en representante para las mujeres haya aumentado? Pues yo honestamente pienso que esto no es, suena un poco brusco, pero esto no es un reinado de belleza, ¿no? Cuando uno dice, hombre, la nueva reina, por primera vez una reina, por ejemplo, del Chocó, y es la primera reina afrodescendiente que tenemos, ¿eso en qué impacta? Y me imagino que los que saben de reinados te pueden decir en qué impacta, porque el hecho ya se dio. ¿A qué voy con esto? Que lleguen más o menos mujeres a mí no me dice absolutamente nada si eso no implica una política de cambio de género. Yo mencionaba el ejemplo de, yo no sé si recordarán los televidentes y recordarás tú, Adelaide, del escándalo cuando el técnico de la Selección Colombia, el Bolillo Gómez, golpeó a esta mujer y una representante de la Cámara, además una de las señoras electorales del departamento de Antioquia y una senadora muy disciplinada, yo no lo voy a negar, la doctora Liliana Rendón, salió a decir que si la señora la habían pegado era que ellos la habían buscado y era una dama. ¿En qué afecta que hayan más o menos mujeres en el gobierno? Pues eso no se puede determinar hasta que no haya un verdadero cambio, un verdadero impacto. Que es bueno que en el Huila se generen estos espacios y se abran, que tampoco son nuevos del todo. Consuelo González de Perdomo venía de una representación en la Cámara. Yo solo voy a poder evaluar en 4 años cuando uno vea si la llegada de las nuevas representantes a la Cámara de verdad genera un impacto y un cambio y una modificación en lo que tiene que ver con políticas de género, donde hemos avanzado pero todavía estamos muy rezagados. En ese sentido, profesor, ¿usted considera que en los representantes a la Cámara hubo un cambio de fondo o, como dicen los corrillos de pasillo, hubo un cambio de cara pero no de fondo? Hubo un cambio de fondo y a mí me parece interesante para ver qué pasó estos 4 años, y es que la Cámara estaba tradicionalmente dividida en el Huila entre 2 representantes a los liberales y 2 representantes a los conservadores, y no nos había afectado ningún otro cambio, ni el ingreso del partido de la U, ni el uribismo en el panorama electoral, y esta vez la situación cambia, esa paridad se acaba, esa tranquila paridad que además implicaba los diálogos previos a los candidatos a la gobernación, un tema que se va a empezar a dialogar de cara a las elecciones del próximo año. Eso va a cambiar porque ahora tenemos 4 representantes de 4 movimientos diferentes. Entonces ese es el primer cambio que se va a generar y que me parece a mí que es muy importante. De lo otro no voy a mencionar todavía, pero soy pesimista y me inclino por la segunda opción. Yo no veo un cambio de fondo, empezando porque las campañas al Congreso se vuelven unas campañas cosméticas, donde yo digo las frases de siempre, la educación es lo primero, vamos a posicionar al Huila, y nadie se arriesga con sentencias fuertes. Yo me acuerdo, y no voy a hablar del candidato bien ni mal, en Mayo al Caballero no lo conozco, no voté por él, ni creo que hubiera votado, pero hubo un candidato que llamado Alexander Bernal que en su campaña tenía grande, no más represas en el Huila. Eso me parece una sentencia comprometida y le genera a él un compromiso consigo mismo en el día que llegue. Este hombre no llegó y no tuvo posibilidad alguna, estuvo muy lejos en votantes. Salvo casos como ese, no hay un compromiso de mira, no voy a votarle a la reforma a la salud, disminuyamos, voy a decir tonterías al azar, vamos a dar una campaña por disminuir los salarios de los congresistas y los viáticos, vamos a hacer una campaña por profesionalizar la carrera diplomática, cosas que uno le diga, mira, no lo he escuchado, que sí se escuchó en otras regiones, candidatos en Bogotá que impactaron con propuestas serias y arriesgadas,
Pero aquí en el Huila yo no le veo a ninguno de los cuatro nada diferente a, y además todo el mundo, y eso es sabido, periódicos y demás, que responden a ser discípulos en carrera de senadores y patriarcas electorales del departamento, donde tampoco ha habido ningún compromiso ni de un lado ni del otro con los temas polémicos. O sea que yo soy más bien pesimista, pero como te digo, prefiero cuando son elecciones políticas, pues por lo menos darle el margen de ver cómo marcha los 4 años de periodos legislativos. Bueno, profesor, en cuanto al Senado, sabemos que muchos de los representantes anteriores fueron reelegidos. ¿A qué se debe este tipo de votación? Sencillamente son capitales amarrados, es triste decirlo. Mira, yo hice un experimento, no he terminado, estoy haciendo un experimento que se me ocurrió, y era agarrar, no creo que cumpla la meta cuantitativa que me puso, pero era agarrar 500 contactos de mi Facebook y preguntarles por quién iba a votar. Esto llevo 200 más o menos, 190, y mira, si tú miras eso, no hay ganadores. Esto era para las presidenciales, no hay ganadores, no hay ningún posicionamiento de quién va a ganar. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que las encuestas no llegan. Mi abuelo tenía una frase y es: a mí nunca me han entrevistado por una encuesta, y mi abuelo vota disciplinadamente cada 4 años. Las personas del campo, las personas con menor nivel de formación política, que todavía le votan a los colores, porque todavía le votan a rojos o azules, que no esperan un cambio de verdad y que consideran que el mejor cambio que puede haber es que ellos sigan tranquilitos hasta que les llegue su hora. A ellos no llegan ni las encuestas, ni las campañas, ni el cambio electoral, y en casos más dramáticos pues lo que sí llega es el tamal, los ladrillos, el cemento, la lechona. Entonces con esta situación es muy difícil, verdaderamente difícil, que haya una renovación en el Senado, porque todos estos votos están amarrados. Los ediles, y todo el mundo, perdón, los ediles no, aunque hay ediles que lo hacen, pero los líderes comunales son personas muy valiosas, porque detrás de ellos hay 200 votos que van a ir para donde el edil les diga que haya que ir, para que les pavimenten la avenida pequeñita del barrio que está sin pavimentar hace años, porque el Estado no ha llegado. Y como el Estado no ha llegado y los senadores en su mayoría se definen por ser muy hábiles en este tema de la maquinaria, de la ayuda, del subsidio, del presupuesto y demás, allí no van a haber grandes cambios todavía. Hay esperanzas, situaciones como la de Claudia López, con quien yo quizá ideológicamente comparto muy poco, pero me alegra que una mujer de su talante llegue con 85.000 votos. Ahora mira de dónde lo sacó. De Bogotá y de círculos donde hay gente formada, que esto que estamos hablando aquí lo puede entender. Allá donde votan, en Campo Alegre, en Rivera, en Tello, en el Corazón, no hay movimientos de dinámicas, como muchos bajonazos fuertes. Cito el caso del senador Hechem, que tengo entendido que todavía no define su situación, si está o no está dentro, pero salvo esas leves excepciones, todo el mundo sabe que bajarán o subirán los votos de los grandes senadores, pero ahí sí. Bueno, ahí ya el profesor respondía a la siguiente pregunta, y era ¿por qué en el Huila el Centro Democrático tuvo más de 73.398 votos? No sé si quisieras agregar algo más. Sí, hay una cosa importante que yo insistí mucho y genera escozor y me genera inconvenientes aquí en la comunidad universitaria, pero en la comunidad es muy normal, en las universidades públicas, que los movimientos de izquierda sean fuertes, ¿sí? Y yo les decía a ellos, cuando todos se quejaban, sobre todo en redes sociales, de los resultados de ese domingo, los resultados del domingo tienen que merecer un autoexamen, donde haya examen de conciencia y culpa en qué he fallado yo. Porque la culpa, se le digo yo a mis estudiantes, no es solo del sistema, del imperialismo, del mecanismo desigual. Hombre, tiene que ver, pero si el mensaje de las alternativas no ha llegado, es porque tienen que hacer un análisis más profundo. ¿Qué análisis más profundo hay que hacer, entre otras cosas? Que este ha sido un régimen, ha sido una zona golpeada por las fuerzas guerrilleras y por las fuerzas de izquierda, y no beneficiada por ellos, porque no hay ningún beneficio, ¿sí? Sino, perdón tocar temas tan polémicos, pero recordemos la matanza de los concejales de Rivera, que no eran grandes gamonales, sino gente de campo que estaba ocupando un lugar en el consejo y fueron asesinados por una guerrilla. Un departamento que recibió las visitas de Uribe permanentemente durante su gobierno. Recordemos cómo a menos de 6 meses de haber asumido el poder y con un atentado terrorista aquí en Villa Magdalena, el presidente vino pese a las cuestiones de seguridad y se acercó en su momento. Todo esto muy marketinero, si se quiere el término, ¿no? Muy al estilo Uribe, muy populista. Pero dentro de este fenómeno, la izquierda no ha respondido a ninguno de esos efectos con propuestas todavía serias, y es una región donde ha sufrido más los embates de la izquierda que de la derecha, y donde figuras como esta, que Uribe es una mezcla de Manzanillo del Frente Nacional y de líder más moderno, pues le genera a la gente todavía satisfacción, pero le merece algo de examen a los partidos, sobre todo a los partidos nuevos, Alianza Verde, el Polo Democrático,
para hacer una crítica y decir por qué no hemos podido quitar, por qué no he podido convencer a mi vecino, al de a pie, al que le votó a Uribe, ¿no?, que no lo haga y que le vote a otro y que genere otras políticas y no volver a lo mismo, ¿no? Entonces pienso yo que esas son razones que hay que estudiar y que hay que analizar, y que espero que la situación cambie si es que se llega de verdad a firmar el acuerdo de paz de La Habana, y esperamos que así sea, que eso tendría que cambiar la dinámica de una guerrilla dispuesta a reinsertarse en la vida civil, a dejar de secuestrar, a dejar de, y por ende a evitar que la ciudadanía esté a la defensiva frente a ellos, sobre todo en regiones como esta, y permita la llegada de nuevas figuras y no reciclar a un presidente que estuvo 8 años en el poder. Bueno, tomando limonadita y en Café y Letras, una de las cafeterías más grandes de la Universidad Surcolombiana, los dejamos con un pequeño video de la vida de la universidad. Veamos. Esperamos les haya gustado el video de la vida de la Universidad Surcolombiana. Ahora continuamos específicamente con el tema de la Universidad Surcolombiana, que tiene a muchas personas en incertidumbre, y es la rectoría de la Universidad Surcolombiana. Profe, ¿usted considera que las elecciones de la universidad tienen una influencia política a nivel regional? Sí, sí tienen una influencia política y es innegable. La universidad tiene un presupuesto enorme, tiene una nómina bastante abultada, tiene expectativas importantes sobre la región, tiene influencia en múltiples ambientes estamentarios. Me parece normal, no necesariamente sano, pero normal. Si con estos intereses políticos regionales intervinieran intereses académicos, intereses gremiales, intereses de discusión, intereses de debate, hasta sano sería. El problema es cuando estos particulares que me preguntan, intereses políticos, suelen ser más fuertes que los demás. También me parece que se vuelve un caballito de batalla, como la frase aquella del imperialismo yanqui. Pues cada que hay un problema hay que echarle la culpa a ese fantasma que nadie termina de notar, que son los intereses y las influencias políticas regionales, y tampoco siempre es así. En muchas ocasiones obedece. Yo conozco muchos académicos de aquí, lo han dicho públicamente, no los menciono por respeto, pero no ha sido privado que lo han dicho, que a veces son más fuertes las mafias internas que las mismas mafias externas, y eso también es algo que vale la pena analizar y que vale la pena estudiar, porque aunque los intereses existen, están ahí y pueden ser perjudiciales, no son los únicos intereses que existen. Profe, en cuanto al fallo que dio el juzgado quinto a la tutela, ¿qué opina frente a ese fallo y a la designación del rector? Bueno, yo aquí quiero ser claro, porque el tema es muy polémico, y es que mis posiciones me comprometen exclusivamente a mí, no comprometen ni al departamento, ni a la decanatura, ni al estudiantado. Yo, antes de hablar del fallo, me gustaría hablar de la realidad jurídica de la terna. Y hablando de la realidad jurídica de la terna, para mí sí hay inconvenientes. Uno puede compartir, y lo digo como abogado, no ejerzo, no me dedico al ejercicio del derecho, pero estudié 5 años de carrera, y uno puede compartir o no una norma, pero una norma existe. Yo les pongo un ejemplo a mis alumnos, los ponía en clase hablando del tema y les decía, yo personalmente no lo comparto, y lo he dicho públicamente, la sentencia de la Corte Constitucional que penalizó el aborto en 3 circunstancias. Pero como funcionario público y como ciudadano, pues no podría mentirle a alguien y decirle, mira que eso está prohibido y te pueden llevar a la cárcel, porque eso es mentira. Con este ejemplo me pasa algo parecido. Yo no comparto que haya una restricción de edad para que alguien asuma la rectoría. Konrad Adenauer fue uno de los mejores presidentes de Alemania y la reconstruyó, y tenía más de 80 años cuando llegó a la Cancillería alemana. Pero sin embargo, aquí repito el mismo caso, yo no lo comparto, pero cuando estudiamos las normas con varios colegas y miramos, para mí la inhabilidad es clara, entre otras cosas porque aunque la normatividad de la USCO no diga nada al respecto, hay normas, entre ellas el acuerdo que regula la convocatoria a la rectoría en noviembre pasado, que dice el candidato debe cumplir los siguientes requisitos: A, un requisito, B, C, D, E y todos los demás contemplados en la ley.
Y eso se llama en derecho una norma rencisa. Y yo digo, mire, todos los que a mí se me quedan por fuera aquí, búsquenlos en la ley. Y la ley dice que a los 65 años se tiene que ir. Y ya hay un antecedente como es el de la doctora Ana Sofía Mesa, rectora del Colegio Mayor de Cundinamarca, donde el Consejo de Estado ya le dijo que se tenía que ir. Pues hombre, eso me pone a dudar a mí. Y por eso repito que esa es mi posición personal. Que el Consejo, que algunos miembros del Consejo hayan pedido la suspensión del proceso hace más o menos 20 días, a mí me pareció sano. Porque nos hubiéramos ahorrado plata, nos hubiéramos ahorrado la incertidumbre de hace 2 semanas, nos hubiéramos ahorrado este escándalo. Además la suspensión, yo no sé si esto queda claro, pero la suspensión era una buena figura porque no era cancelar el proceso, era decirle a los todavía 3 candidatos en el momento, al doctor Peña, al doctor Briña y al doctor Reyes: háganme favor, tenemos dudas, no se van a anulitar estas elecciones, nombraremos un rector encargado, y si el Consejo de Estado nos dice que no hay problema, pues continuamos con la campaña de ustedes 3, solo espérense los 2 meses, 3 meses que dura. Ahora, si el Consejo de Estado nos dice que no hay viabilidad, pues hay que convocar nuevamente, pero no entramos en la incertidumbre hasta donde llegamos 12 horas antes de empezar las elecciones. Eso respecto a la nulidad. Y mira la curiosidad, yo comparto que hay vicios al interior de la conformación de la terna, porque 2 candidatos superan los 65 años, pero yo leí la tutela y la estudiamos a fondo con unos colegas y tiene vacíos serios. Miren la curiosidad, ¿había nulidad? Sí. ¿La tutela era el mecanismo para detener el proceso? Yo pienso que no. Y la tutela no me convence de lo contrario, me deja claro que se le tutelaron los derechos a alguien que no entiendo por qué se le veían afectados. Incluso lo hubiera pensado mejor si la tutela la hubiera interpuesto a alguno de los 3 candidatos o a alguno de los 11 que se habían quedado por fuera, pero no una egresada votante con el respeto que ella me merece. Entonces, a mí la tutela me ocasiona vacíos y eso me hace ver que uno como abogado hace cábalas, pero está muy difícil que vaya a suceder en el tribunal, porque yo pienso que de fondo hay problemas, pero la sentencia que van a analizar de primera instancia tampoco tiene la solidez argumentativa para tumbar el proceso. Bueno, después, digamos, de esa discusión se vienen 2 temas bien importantes para la universidad. Uno es la reforma estatutaria, que muchos estudiantes y docentes manifiestan que la universidad necesita en estos momentos, y 2 es el tema de autonomía universitaria. Tomemos primero el tema, en cuanto a la reforma estatutaria, profesor, ¿usted qué piensa sobre si debería haber o no reforma estatutaria en la universidad? A ver, reforma estatutaria debe haber, pero volvemos a lo que te dije de la cultura colombiana. La cultura colombiana insiste en solucionar con normas lo que no se soluciona con normas. Ayer yo me tomaba un café con un ex rector y conversábamos y me decía: los estatutos se vienen reformando hace 20 años y la universidad no está, no sé, ni mejor ni peor. Eso no justifica nada. Para mí hay otros temas que me gusta hablar mucho de ellos porque a mí el tema me apasiona, pero hay temas que no necesariamente son jurídicos y son más cercanos. Por ejemplo, es más urgente, me parece, el plan de desarrollo que en la misma reforma estatutaria. Defender ahora sí en serio la pertinencia de los 17 programas de pregrado frente a lo que la sociedad necesita. Luego hacer lo mismo con los de posgrado. Resolver el tema de la carrera administrativa. Bueno, muchísimas gracias, profesor Luis Fernando Pacheco, por habernos acompañado el día de hoy en Vía Universitaria, que es el programa institucional y además parte de toda la vida de la universidad. Bienvenido siempre en nuestro canal, en nuestro programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos vemos la próxima semana.